¿Cómo están, amigos? En este paper les explicaremos acerca de la metodología del aprendizaje basado en problemas y su incidencia en la satisfacción del estudiante. ¿Qué quiere decir la metodología del ABP o del aprendizaje basado en problemas? Quiere decir un encuentro del estudiante con la realidad. Esta metodología de estudio es más importante que la metodología normal. ¿Por qué? Porque cuando los estudiantes, curiosamente, empiezan desde un problema, pues ellos se enmarcan en una responsabilidad social de investigar a fondo y cumplir con todo el dominio de variables. Vamos a llamar dominio de variables a un tema totalmente estudiado. Recordemos que hay algunos temas o algunas variables que son extremadamente grandes. ¿Y qué pasa con eso? El estudiante se tiende a solo conocer poco de esa variable. Cuando nos enmarcamos en un ABP o en un aprendizaje basado en problemas, nos abarcamos generalmente en todo. Entonces, el objetivo de este estudio consiste en comprobar el desarrollo del ABP o de la estrategia ABP, cómo incide en los niveles de satisfacción a los estudiantes, aplicando dicha metodología con el propósito de conocer el nivel de satisfacción y su respuesta frente al escenario que plantea esta estrategia para reflexionar sobre las fortalezas de las teorías que se estudian. Es decir, el estudiante, gracias a que introduce problemas del mundo real en dicho programa educativo, transformando la calidad de la enseñanza y confiriéndole que el estudiante tenga la responsabilidad de su propio aprendizaje. Es decir, cuando el estudiante empieza a analizar problemáticas reales, más que todo, dándole la libertad a que ellos mismos escojan el problema, eso les hace más propensos a que el aprendizaje, para el aprendizaje de un tema se haga más amplio. Y obviamente eso lo podemos ver ahorita en las tesis de investigación. O cuando los chicos de secundaria o cuando los estudiantes de tercer nivel, de posgrado, etcétera, para graduarse, para conseguir su título, tienen que hacer un trabajo de investigación, ¿no es cierto? Y qué mejor este ejemplo. ¿Por qué? Porque los trabajos de investigación al final tienen esta metodología ABP, porque se les pide que cojan un problema de la sociedad, específicamente que jerarquicen ese problema de mayor a menor, de mayor impacto a menor impacto, y ese problema lo trabajan. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que encuentren una solución. Se puede entender entonces que cuando se revisa la literatura científica o cuando se aterriza en un marco teórico, se puede decir que el ABP tiene un pensamiento crítico, ¿no?, de retención y transferencia. Eso conlleva a que el ABP tenga la estrategia de aprendizaje. Luego de la estrategia del aprendizaje empieza la innovación educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente empieza a innovar en función de los problemas. Entonces, hay que tener en cuenta claro algo: si es que es innovación o si es que es improvisación, que es un arma de doble filo. Por eso el ABP es un arma de doble filo. ¿Por qué? Y lastimosamente nos hemos visto en una real problemática, porque a veces cuando aplicamos estas metodologías, los docentes mismos están totalmente expuestos a que ellos sean los primeros que se capaciten. O sea, esta metodología ABP cumple dos filos. Es un cuchillo de doble filo, porque tanto para el estudiante le da una libertad de escoger su problema, le da una libertad a que él mismo estudie, a que pueda comprender una totalidad de la variable, pero también al tutor o al profesor que está direccionando esta metodología, le ayuda para que éste también lo haga. Y si no lo hace, ¿qué pasa? Y esa es la gran problemática. Se tutorean tesis mediocres. Empieza a haber un producto final de investigación incompleto. Por esta misma razón, porque el tutor no sabe cómo direccionar eso. Esos son los peligros del ABP. Entonces, el ABP como un sistema constructivista es interesante analizarlo porque existen redes existentes, porque se amplía nueva información,
porque se interpreta y memoriza nuevos contextos y retiene significados de nuevos textos. ¿Esto qué quiere decir? ¿O a qué me refiero con el modelo constructivista? Lo vamos a ver y lo vamos a apreciar en una metodología de estrategia de aprendizaje. Entonces, el constructivismo establece secuencias curriculares por las cuales denotan: 1. El papel activo del conflicto cognitivo. Se debe tomar en cuenta el énfasis de esta característica que lleva a cabo el desarrollo de lo abstracto hacia lo singular, orientando a modelos más flexibles y afines a la epistemología relativista. ¿Esto qué quiere decir? A veces cuando nos inmiscuimos en un tema a fondo, pues la teoría cognitiva y el cerebro humano empieza también a desarrollar todo su potencial. ¿Y esto qué crea? Crea que salgan nuevos modelos, crea que las realidades sean más eficientes, incluso que ya se siga viendo las perspectivas de solución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cerebro tanto del estudiante o como del tutor o de las personas que apliquen metodología ABP, aprendizaje basado en problemas, creen nuevos hábitos para su cerebro. Porque recordemos que el lóbulo izquierdo lo tenemos dormido y el lóbulo derecho es a veces el que medio trabaja. Entonces, lo ideal es que los dos lóbulos del cerebro funcionen a la misma vez para que ahí salga la innovación en esta estrategia educativa. Y también se puede decir que un tercer punto del modelo constructivista es que la obediencia a la autonomía. Se fomenta la libertad responsable, como les comentaba, tanto del tutor como del estudiante, y se verá manifestada a través de la integración de los demás. Entonces, se puede decir que uno de los factores esenciales es comprender el proceso de regulación de aprendizaje, ya que es de suma importancia conocer el rendimiento académico. Por eso, el tutor es clave en esta metodología, porque si un alumno tal vez no domina una materia y tal vez quiera meterse por esa problemática, y el tutor lo sabe y lo permite, pues es un peligro porque ya sabe que lo puede hacer mal. Entonces siempre es preferible, o como nos dicen en los doctorados, escoja una problemática que sea de tu interés, que le guste al estudiante, que le motiva, porque son problemas que prácticamente no se lo van totalmente a investigar en 2 meses, 3 meses, sino a veces son de años. Entonces es interesante que esta metodología se aplique actualmente y lo vamos a discutir, porque la satisfacción del estudiante es el tema número 1. Porque ¿qué están sacando las universidades de hoy? Las universidades de hoy están sacando estudiantes mediocres, estudiantes que ya termina el 10º semestre pero con las justas, estudiantes que no se puede incluso parar al frente de una cámara o de frente de un auditorio y que no pueda explicar cosas sencillas. Entonces es la falta del aprendizaje basado en problemas, la falta de cultura de investigación. Si usted sale a otro país, si usted empieza a explorar el mundo, se da cuenta que estas metodologías lo aplican mucho internacionalmente. ¿Y qué pasa? Cuando estamos en países tercermundistas, pues se empiezan las típicas clases, la redacción o el dictado de clases, ¿cómo decirle?, monótonas, que son aburridas hasta un punto y no le dan esa libertad. Por eso el ABP lo catalogo también como una libertad, y la libertad es lo mejor que puede tener el ser humano, porque ¿a quién le gusta ser esclavo o a quién le gusta estar subyugado a algo? Al ser humano le gusta ser libre, que tenga opinión, que se sepa expresarse, que sepa dar su punto de vista, que pueda tener esa libertad. Incluso ahí logra desarrollar muchos. Por eso nos encontramos a veces en las empresas modelos alfas y modelos omegas en el talento humano. Incluso ni los directores de talento humano saben esto, pero las empresas omega son las que tienen un tipo de formalismo, de reglamentos, de oposición, pero eso sí, tienen que llegar 8 de la mañana y salir 4 de la tarde y puede todo el día hacer lo que sea. Mientras las empresas alfas son las que les dan libertad para que todos sus empleados saquen el máximo potencial de lo que pueden hacer. Es algo parecido. Entonces, creemos ABPs en un modelo alfa.
Por eso, esta metodología se ha planteado con un enfoque mixto. ¿Qué quiere decir? Cual y cuantitativo. Cualitativo porque empezamos a desarrollar y empezamos a investigar cualidades del fenómeno problemático, la naturaleza, el abstracto, la sinergia. Y en cambio cuantitativo porque vamos a comprobar a través de números, de métodos matemáticos, a través de una hipótesis y a partir de estadística descriptiva. En este caso escogimos el R cuadrado de Pearson, el R cuadrado de Pearson, que nos comprobará cuál es la incidencia de una variable en otra. El modo es bibliográfico y de campo. ¿Qué quiere decir esto? Dado bibliográfico porque se revisó la literatura científica, se utilizó un método científico para revisar los contextos, los conceptos y los estudios previos que ha tenido este ABP y cómo ha ido evolucionando estas teorías. Y un trabajo de campo, ¿por qué? Porque se analizó 61 estudiantes de la Escuela Politécnica de Chimborazo, SPUCH, donde se les aplicó una encuesta y donde se les hizo una observación para este problema. El alcance, como dice Sampieri, no se lo debe llamar ya como tipo de investigación, sino como alcance. Es decir, el alcance hasta dónde va a ser. Por ende, es transversal y descriptivo. Transversal porque cortamos a un número, a un tiempo delimitado, a una fecha delimitada. Escogemos un tiempo en el espacio donde se va a ser investigado y descriptivo porque se desarrollará, se describirá el fenómeno de estudio, más no se analizará. Entonces, como resultados, pudimos tener que en un análisis de regresión múltiple, que el 60% de la variación, que el cálculo del R cuadrado salió a 60%. Es decir, la varianza tuvimos nosotros ajustado hacia el 100%, un 40% de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 60% de correlación entre los puntos de las dos variables, o sea, no hay mucha dispersión. Hay un 40% que se está dispersando. Es decir, que las metodologías que aplican los docentes, las metodologías que aplican en las universidades, en los colegios, etcétera, conforme a la satisfacción, sí influye. Es decir, dependiendo cómo los docentes, cómo la carrera, cómo la universidad, colegio, etcétera, institución educativa aplique estas metodologías de enseñanza, satisfacen a los estudiantes. O creamos estudiantes, una vez más, robóticos, estudiantes que no tengan criterio propio, que salgan insatisfechos, o creamos estudiantes totalmente satisfechos. Y como pudimos ver en la gráfica, el R cuadrado es del 60. Entonces se puede concluir que el modelo ABP presenta una constitución viable y factible como opción de contrarrestar problemáticas que ha trazado la enseñanza tradicional. La principal limitación que refleja la investigación es la que se deriva con poca familiaridad de los alumnos y docentes del ABP. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando el aprendizaje basado en problemas se implementó en el proceso educativo como estrategia, fue un proceso renovador que reconoció al ABP como una estrategia pedagógica en lo cual el estudiante tiene un rol activo en la construcción, y esa es la clave. Siempre a los seres humanos, siempre a los estudiantes y a todo mundo, docentes, padres de familia, hijos, les gusta tener una participación activa. No les gusta quedar pasivos. ¿Por qué? Porque se sienten desperdiciados, se sienten desmotivados, se sienten inútiles, hasta se aburren. Pero cuando tienen una participación en rol, cuando tú les das libertad, pero obviamente hay que saber a quienes también hay que hacerles un seguimiento, a quienes darles una libertad plena o a quienes no darles libertad, como por ejemplo, porque se les puede dar a los estudiantes libertad completa y están haciendo tontera y media, etcétera, etcétera, como poner un ejemplo. Entonces, la conclusión tenemos que la principal limitación que refleja la investigación es que se deriva de la poca familiaridad de los alumnos y docentes con el ABP. Tal vez por ese mismo miedo, porque el docente tal vez diga, bueno, ¿cómo le voy a dejar al estudiante a la deriva sin que él mismo haga las cosas, que él mismo traiga? No. Y entra un poco de ego ahí incluso del docente. ¿Por qué? Porque el docente se cree la mamá de los pollitos. En algunas ocasiones, no en todas. Entonces él dice, no, yo tengo que poner el título, él tiene que seguir mi dirección, mi enseñanza, y yo tengo los estudios y los PhDs, etc. Y no le da chance al estudiante a que también se sienta libre de escoger esta situación, ¿no?
Entonces no tienen familiaridad con estas metodologías. Y también podemos concluir que los resultados reconocen que independientemente de la metodología, de la metodología que están utilizando en los colegios, en las universidades, puedan aplicar este método del ABP. Esto ha sido, querido público, muchas gracias.